Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 54. Tan pronto como la reina Hala hizo su grito de guerra, todos los saiyanos presentes en el campo de batalla se lanzaron al ataque, del mismo modo que hicieron sus oponentes, para dar inicio a la batalla final. Cientos de guerreros saiyanos hicieron impacto contra los soldados del ejército de Freser, quienes se vieron abrumados en número. Sin embargo, los soldados de más alto rango fueron la última barrera a superar. Vegeta sabía que su nivel de poder dentro del campo de batalla no era especialmente destacable, así que tuvo que tragarse su orgullo para trabajar en equipo con el resto de soldados saiyanos de clase alta con poderes similares al suyo, atacando a los enemigos más débiles y eliminándolos como si se tratara de arrojarles una estampida encima a los hombres de Freser, y no era para menos, porque los saiyanos eran más numerosos y poderosos. Justo cuando Vegeta estaba por eliminar a un par de soldados debiluchos, fue interrumpido tras recibir una fuerte patada en el rostro que lo envió a volar contra unos escombros. Al levantarse y limpiarse la sangre del labio, vio algo, o mejor dicho alguien, que le disgustaba absolutamente. Vaya. Pero si se trata de mi más grande rival. ¿Quién diría que por fin tendría la dicha de eliminarte personalmente? Y todo porque te atreviste a traicionar a Lord Freser, dijo un soldado del ejército de Freser de apariencia alienígena, su piel de una coloración púrpura con dos protuberancias en su cabeza, una en cada lado. Kui. Vegeta escupió con desdén, frunciendo el ceño. Me da asco que pienses de mí como un rival, para mí no eres más que un insecto irrelevante en mi vida. Y como todo insecto irrelevante, te aplastaré de una vez por todas. Eso quiero verlo. Kui inició la lucha atacando sin previo aviso a Vegeta, disparándole una veloz ráfaga de ki. Vegeta sabía que Kui era un cobarde tramposo, así que no se sorprendió con su forma de atacar, y aunque tenían el mismo nivel de poder, Vegeta era mucho mejor peleador que Kui, por lo que tenía confianza en poder ganar si luchaba de forma eficiente y sin rodeos. Vegeta consiguió evadir el ataque de Kui, moviéndose a un lado y después impulsándose hacia adelante a gran velocidad para alcanzarlo. En el momento que ambos chocaron, Vegeta y Kui comenzaron a intercambiar golpes a una alta velocidad, los dos bastante parejo, pero de vez en cuando los sentidos refinados de Vegeta como guerrero saiyano le permitían sobreponerse a la menor habilidad en combate que Kui, así que era él quien asestaba mayor cantidad de golpes. Sin embargo, la propia arrogancia de Kui le impedía echarse para atrás y contraatacó, dándole uno que otro golpe al príncipe. La pelea en sí fue bastante pareja, pero todo cambió cuando, en medio del combate, Kui fue mandado a volar tras ser golpeado por detrás en la espalda. Vegeta levantó la mirada sorprendido, dándose cuenta que se trataba de otro soldado saiyano. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Esta es mi pelea, se quejó Vegeta, mirando con fastidio a su compañero. Eso no es mi problema, Su Alteza. Nuestro trabajo es acabar con estas basuras lo más pronto posible, no pelear como si fuera alguna clase de festival. Respondió el saiyano, observando con indiferencia a su oponente, el cual se estaba levantando y reincorporándose al campo de batalla. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo te atreves a atacarme por la espalda? Kui miró muy enfadado al soldado saiyano. HMMPH. Sin perder su compostura, rápidamente encendió su rastreador y leyó el nivel de poder de Kui. Así que tu nivel es de 18.000 unidades. Nada mal, pero no eres nada especial. ¿Cómo que no soy nada especial? Soy un miembro de alto rango del ejército de Lord Freser, exclamó Kui enfadado, sintiéndose subestimado por las palabras del saiyano entrometido, así que Kui decidió comprobar si su oponente tenía el suficiente poder para burlarse de él. Como si su rastreador fuera el dispositivo más confiable, al observar la cifra no pudo evitar soltar una risa burlona. Jajaja. Tú solo tienes 16.000 unidades. Eres inferior a mí. Al parecer quien no es especial eres tú. Sí, yo tampoco soy especial, admitió el guerrero sin vergüenza alguna. Mi nivel es regular dentro del ejército, pero ciertamente nuestro nivel de poder promedio es muy superior al de ustedes, y por tanto tenemos la ventaja. Tan solo mira eso.
Kui dirigió su vista al punto que el soldado Saiyano señalaba con el dedo. Una expresión de sorpresa y terror se formó en su rostro cuando vio a su bando sufrir a manos de la abundante cantidad de Saiyanos con poderes similares al del príncipe. Tagoma y Shizami, que tenían un nivel superior a de Kui, la estaban pasando mal al tener que combatir contra un numeroso grupo de Saiyanos, que a pesar de no alcanzar sus poderes por separado, juntos los abrumaban debido a la ventaja numérica, además de que no había mucha diferencia en sus niveles. La desesperación se apoderó de Kui cuando presenció a las propias fuerzas especiales Hinju ser víctimas de la estampida Saiyana. Guldo, el más débil del grupo, tenía que huir o esconderse de todos los soldados que se lanzaban en simultáneo hacia él, usando su habilidad de parar el tiempo para obtener una mínima ventaja y contraatacar, pero eran tantos Saiyanos que Guldo no podía seguirles el paso ni cubrir cada ángulo de visión. En el momento que el tiempo regresaba a la normalidad y uno de los Saiyanos era víctima de sus artimañas, otro lograba escabullirse en la defensa de Guldo y herirlo de gravedad, hasta que Guldo no pudo más y fue asesinado. En el caso de Rekome, quien era el miembro con la mayor fuerza bruta y resistencia, lograba darle problemas a los soldados Saiyanos, dándoles golpes brutales que los enviaba a volar, los mataba o en el mejor de los casos los dejaba inconscientes, además de resistir la mayoría de sus ataques de ki. Sin embargo, al ser una mayoría, Rekome comenzó a cansarse y ser herido en puntos ciegos, cuando alguno de los soldados actuaba como distracción para que otro ataque por detrás en zonas vulnerables. Al final, Rekome no pudo sobrevivir contra la combinación de más de 6 Saiyanos, que superaban fácilmente las 10.000 unidades, algunos por debajo de Vegeta y otros más fuertes que él. Los más problemáticos de las fuerzas especiales Hinju fueron Heise y Burter, quienes trabajaban en equipo como una dupla, y por lo tanto era difícil para los soldados tomarlos por sorpresa al estar los dos cubriéndose las espaldas en todo momento, además de su increíble sincronización. Sin embargo, una dupla tampoco tenía que hacer mucho contra un abundante grupo de Saiyanos que se juntaban para abrumarlos usando la ventaja numérica. Burter se valía de su inmensa velocidad para empujar a los Saiyanos y golpearlos sin que se den cuenta, pero en los momentos de distracción, uno de los soldados logró atraparlo y se aferró a su pierna, causando que Burter perdiera el equilibrio y no pudiera desplazarse con tanta agilidad como normalmente lo haría. Esto fue aprovechado por otros guerreros Saiyanos, que decidieron frenar por completo a Burter, atrapando el resto de sus extremidades, hasta someterlo en el suelo sin que pueda moverse, dándoles la oportunidad de atacarlo hasta causarle daños severos. Al presenciar esto, Heise decidió ayudar a su compañero, pero fue bloqueado por más soldados Saiyanos que se pusieron en su camino. Desesperado, Heise intentó deshacerse de ellos con bastantes ataques de ki, lo cual era su especialidad, y vaya que eliminaba a varios de sus enemigos en el proceso, pero el cansancio se fue apoderando de él y no pararon de aparecer más Saiyanos, dispuestos a dar la vida para arrebatarle la suya. Heise finalmente se hartó y optó por darlo todo en un superataque de área para llevarse a la mayor cantidad de Saiyanos posibles, pero mientras cargaba su bola de ki, recibió un disparo en la espalda que lo interrumpió, obligándolo a repetir el proceso desde cero. Al mirar hacia atrás, vio que era uno de sus tantos oponentes que había aprovechado la abertura para atacarlo mientras estaba indefenso. Esto no le gustó para nada a Heise, quien lo aniquiló con una poderosa ráfaga de ki, pero luego de eso fue atacado desde otro ángulo por otro soldado. Cuando Heise quiso tomar represalias contra su nuevo adversario, fue atacado por otro más en otro punto ciego. En ese instante, Heise comenzó a ser bombardeado por varios soldados Saiyanos, quienes les disparaban ráfagas de ki desde todo tipo de ángulos, reduciendo su resistencia hasta que uno de esos ataques lo pudo atravesar. Al menos tuvo el privilegio de morir rápido y no desangrado, ya que otro soldado lo remató destruyendo su cabeza. No puede ser. Las fuerzas especiales Hinju a excepción del capitán Ibonju han sido aniquiladas, comentó Kui con asombro y terror, dándose cuenta que si ellos, de nivel superior al suyo, no sobrevivieron, él mucho menos tendría escapatoria. En un intento desesperado de salvar su vida, se giró temeroso hacia el Saiyano que le había permitido observar esa masacre. No hay necesidad de seguir peleando. Me rindo. De hecho, puedo unirme a ustedes y ayudarlos a enfrentar a otros soldados del ejército de Freezer. Después de todo, nunca me cayó bien ese tirano.
¿Qué piensas? Olvídalo, no necesitamos a alguien promedio como tú, nosotros somos más que suficiente. Prepárate para morir. Rechazó tajantemente, mirando a Kui con una expresión indiferente mientras levantaba la mano para preparar un ataque. Malditos sean todos. Kui no pudo soportar más y se elevó en el aire con el fin de escapar, pero mientras retrocedía se chocó con algo que lo detuvo. Al girarse observó a otros Aiyano más, acompañado por más de sus compañeros que lo rodearon. ¿Qué dices, Su Alteza? ¿Gusta unirse a nosotros para destruir a pedazos a esa escoria cobarde? El soldado miró a Vegeta con una sonrisa. Viendo lo patético que ese imbécil de Kui es, no merece la pena que ponga un solo dedo en él. Que muera como el insecto que es. Nadie lo recordará. Vegeta se dio la vuelta para irse, dándole la espalda a Kui y negándose a reconocerlo como alguien digno de ser asesinado por sus manos, incluso si tenían el mismo nivel de poder. Esto hirió el orgullo de Kui, pero no podía hacer nada al respecto. Ahora muere. Los Aiyanos que habían rodeado a Kui se lanzaron hacia él, comenzando a golpearlo brutalmente entre todos. Vegeta. Nappa se acercó a Vegeta, quien ya se había alejado bastante del área en la que Kui estaba siendo asesinado. Oh, ¿eres tú, Nappa? Parece que te has estado divirtiendo bastante. Dijo Vegeta al escuchar su voz, notando a su compañero cubierto de sangre y una sonrisa satisfecha en su rostro. Así es. Hay muchos enemigos a la vista, lo que significa pelear sin descanso y sin reglas, justo como había estado soñando. Respondió Nappa, limpiándose la sangre de su rostro, que no era suya, con el dorso de su mano. Aunque debo admitir que esta guerra está siendo más fácil de lo que esperaba. Pues sí, considerando que el ejército Saiyano está conformado por 300 soldados de clase alta, mientras que del lado opuesto solo había 12 guerreros de nivel superior y 7 de ellos ya han sido asesinados. Vegeta miró a sus alrededores comprobando la obviedad de su comentario. Las fuerzas especiales Hinju fueron derrotadas junto a Kui, Tagoma y Shizami. Solo quedan los hermanos Sabo y Kado, Bonju, el capitán Hinju y el afeminado de Sarbón. El resto solo son soldados comunes que no superan las 5000 unidades de poder, y de esos se hacen cargo tanto tú como los Saiyanos que, aunque no forman parte del ejército, son policías en la patrulla galáctica, así que tenemos números de sobra. Sin embargo, aquellos que todavía están de pie demuestra que si siguen con vida es porque son realmente formidables. Solo mira eso. Nappa señaló con la mirada hacia otro punto en específico del campo de batalla, donde se desarrollaba una pelea de alto nivel. Dirigiendo su atención hacia esa parte, Vegeta observó que el peleador estrella era nada más y nada menos que Paragus, el entrenador y segundo líder del ejército, quien poseía el nivel más alto entre todos sus soldados, solo por debajo de la reina. A pesar de su nivel, Paragus estaba teniendo complicaciones contra sus oponentes, ya que eran 2 de ellos con un nivel similar al suyo, inferior pero en conjunto podían abrumarlo. Ellos 2 eran los hermanos Sabo y Kado, quienes con una sincronización perfecta lograban poner en aprietos al teniente coronel y asestarle golpes devastadores que poco a poco iban reduciendo su resistencia, pero no por nada Paragus era un veterano, así que lograba defenderse de forma excelente y seguirles el paso a sus oponentes con dificultad, a veces bloqueando sus ataques, otras veces recibiéndolos, pero Paragus era una espina que no era fácil de quitarse de encima, lo cual frustraba a sus oponentes. Maldita sea, no puedo dar un golpe decisivo si uno de ellos siempre se está metiendo en mi camino. Necesito romper su formación. Exclamó Paragus, observando cómo Abo y Kado lo rodeaban por ambos costados, cuando de pronto su atención se posó en varios de sus soldados cerca. Ustedes vengan y apóyenme. Los soldados escucharon las órdenes de su superior y obedecieron, reuniéndose alrededor de Paragus y los hermanos Sabo y Kado, brindándole al veterano guerrero la ventaja numérica de la que hasta hace poco carecía. Incluso si sus hombres eran débiles y podían ser fácilmente derrotados por la dupla, seguían funcionando como una distracción para romper su formación. En el momento que ambos intentaron atacar a Paragus, los Saiyanos se interpusieron, bloqueando a uno de los hermanos, específicamente a Kado.
Ahora con un solo oponente, Paragus se lanzó directo hacia Avo y aprovechó que tenía un nivel ligeramente superior para abrumarlo con golpes contundentes, superándolo en velocidad de reacción y ataque, así como en habilidad de combate como buen guerrero saiyano que era. Rápidamente Paragus se posicionó por encima de Avo y descendió a máxima velocidad, dándole un codazo mortal en la cabeza que lo aturdió, lo que le brindó más tiempo para continuar con su asalto. Paragus no se detuvo a jugar y lo eliminó con una ráfaga de ki, hermano. Vociferó Kado, observando impotente cómo Avo era pulverizado por Paragus. Infelices, pagaran por esto. Kado rápidamente mandó a volar a los soldados saiyanos, que lo retenían y cargó a toda velocidad hacia Paragus, pero él con su nivel superior lo bloqueó y comenzó a defenderse ahora que solo era un oponente restante. Sin embargo, Paragus tenía más de una ventaja vigente, y es que los soldados a su disposición decidieron unirse para ayudarlo. Dándoles instrucciones discretas por medio de la mirada, los soldados se coordinaron y volvieron a rodear a Kado, esta vez sujetándolo de las extremidades, lo que le dio a Paragus la oportunidad de asestarle golpes precisos sin que su oponente pueda defenderse hasta asesinarlo. Ahora solo tenemos que hacernos cargos de esos. Paragus dirigió su mirada hacia el frente, observando a lo lejos a la ex miembro de las fuerzas especiales Hinju luchando con dificultades contra sus hombres, luego más adelante vio a su reina luchando contra el capitán Hinju, y por otro lado se encontraba Zarbon, masacrando a bastantes guerreros saiyanos de bajo nivel o miembros del ejército con una sonrisa desquiciada en el rostro, lanzando poderosas ráfagas de ki de un lado a otro o golpeando fuertemente a sus oponentes hasta destrozarlos. Siguiente objetivo, entonces. Con un suspiro que denotaba el ligero cansancio de haber peleado tanto tiempo, Paragus se dirigió hacia Zarbon y lo golpeó con una patada en la espalda, salvando a uno de sus soldados de ser casi asesinado por Zarbon. Ya tuviste mucha diversión matando a mis hombres, es momento de que pelees conmigo. Vaya. Pero si es el coronel Paragus, no sabía que estaba con vida. ¿No se supone que el rey Vegeta lo había matado? Zarbon se giró para mirar a Paragus, sin perder su sonrisa engreída en ningún momento. Desafortunadamente para ti, no fui asesinado por Vegeta, lo que significa que ahora morirás como consecuencia. Declaró Paragus poniéndose en posición de pelea. Eres muy gracioso para ser un simio. Se burló Zarbon soltando una carcajada antes de prepararse él también para pelear. Ven a mí, anciano. Ante su provocación, Paragus se lanzó hacia el ataque intentando golpear a Zarbon, pero este se defendió impecablemente con ambos brazos, bloqueando su puñetazo. Luego Zarbon decidió contraatacar, aunque no fue un ataque exitoso, puesto que Paragus consiguió evitarlo a último momento con mucha dificultad. En ese momento Paragus se dio cuenta que Zarbon no iba a ser un oponente sencillo, ya que no solo él tenía un nivel de poder superior al suyo, sino que también sabía pelear, a diferencia del resto de brutos del ejército de Freezer. Una vez más, Paragus se lanzó al ataque y esta vez peleó con mucha mayor precisión, concentrándose completamente en aprovechar los pocos puntos débiles de Zarbon y pensar en cómo derrotarlo aún cuando este era más fuerte que él. A pesar de su superioridad, Zarbon reconocía que Paragus sin duda alguna era un gran rival y muy estratégico para ser un saiyano, pero todavía no era suficiente para derrotarlo, ya que podía seguirle el ritmo sin mucha dificultad y destruir cada plan a su vista. Si sigo así, a este paso seré derrotado. Reflexionó Paragus para sí mismo antes de mirar de reojo a la otra batalla que se estaba desarrollando cerca de Zarbon y él. Era la reina Jalaa, la cual estaba agitada y herida, luchando contra el capitán Hinju, quien lucía más fresco y sin tantas heridas de combate, significando que él tenía la ventaja, y era natural, Hinju era más poderoso que Jalaa. Rápidamente una estrategia pasó por su mente. Su majestad. ¿Qué es lo que quieres, Paragus? ¿Qué no ves que estoy ocupada? Preguntó Jalaa con bastante frustración en su voz por la pelea que iba perdiendo, tomando fuertes bocanadas de aire mientras tanto en esa breve pausa. Tal parece que nuestros oponentes no son los más indicados para nosotros, ya que tienen un nivel superior al nuestro. Hay que cambiar de estrategia. Usted, su majestad, tiene el mismo nivel que el de Zarbon, por lo que cambiar de oponente solo haría más equilibrada la batalla, mas no nos aseguraría la victoria, así que trabajemos en equipo.
Eliminemos al más débil y que el más fuerte sea derrotado por el resto de nuestros soldados. Aún tenemos como mínimo 200 soldados a nuestra disposición. Ya veo. Suena como un buen plan. Hala lo pensó durante unos pocos segundos, considerando la propuesta de Paragus antes de finalmente asentir decidida. Hagámoslo. ¿Acaso escuché bien? ¿Acaso piensan que yo soy el más débil y que ustedes dos pueden vencerme? Sarbón levantó una ceja divertido al escuchar la idea en voz alta de Paragus, considerándolo como una estupidez. Ja ja ja. Eso es imposible. Lo mismo digo. Secundó Hinju, cruzado de brazos con una sonrisa en su rostro. Incluso si me arrojan a todo su grupo de monos, no hay nada que puedan hacer contra mí. Eliminaré a la mayor cantidad de saiyanos por el placer del ofrecer, así que adelante, inténtenlo. Atención, soldados. Paragus alzó la voz, llamando a todos los guerreros saiyanos restantes en el campo de batalla. Cambio de planes. Quiero que todos ustedes peleen contra el capitán Hinju al mismo tiempo. Todos los soldados saiyanos respondieron con un grito de guerra y obedecieron a su teniente coronel, lanzándose hacia el ataque en forma de estampida hacia Hinju, quien los esperó con los brazos abiertos, elevándose en el aire para obtener un panorama mayor sobre sus oponentes. Su rastreador pitó muchísimas veces, señalando múltiples niveles de poderes que iban desde las 10.000 unidades hasta 20.000 unidades. Con el fin de no gastar mucha energía en pelear uno contra uno e irse desgastando, Hinju continuó elevándose en el cielo mientras comenzaba a cargar un fuerte ataque de área. Mientras tanto, Paragus y Hala se juntaron para pelear contra Sarbón, quien los retó a atacarlo al mismo tiempo. Grave error. Hala poseía un nivel de poder idéntico al de Sarbón, así que estaban igualados en nivel de fuerza, pero como ella era una saiyana, su afinidad y habilidad de combate era mucho mejor que la de él, de modo que podía seguirle el ritmo e incluso superarlo en determinados momentos. Para empeorar las cosas, con el apoyo de Paragus, de 80.000 unidades, fue casi imposible poder centrarse completamente en Hala, quien aprovechaba sus momentos de distracción para golpearlo con gran eficacia, al igual que Paragus, que al ya no estar solo y tener a un oponente desconcentrado, era más fácil asestar sus propios ataques y herirlo. Maldita sea. Se supone que había entrenado todos estos años. ¿Por qué no puedo ganarle a estos sucios monos?, exclamó Sarbón desesperado, con el cuerpo lleno de heridas y sangre por los múltiples ataques acumulados de Hala y Paragus. Tengo malas noticias para ti. La belleza no vence a la fuerza, declaró Hala mientras levantaba su mano, apuntando su palma hacia Sarbón, preparándose para lanzarle un ataque decisivo. Detesto admitirlo, pero tienes razón. En estas condiciones, soy incapaz de ganar. Si sigo priorizando mi belleza, moriré. Es por eso que mostraré mi verdadero poder. Con un grito feroz lleno de determinación, Sarbón comenzó a transformarse, adquiriendo un cuerpo más robusto y un rostro mucho más feo que se asemejaba al de un lagarto, y obviamente su poder también se había incrementado. Ese bastardo puede transformarse. Paragus miró horrorizado la lectura de poder que mostraba su rastreador una vez que Sarbón terminó de transformarse. Tiene un poder de 130.000 unidades. ¿Qué carajos es eso? ¿Es más fuerte que el capitán Hinju?, cuestionó Hala atónita. Vaya, vaya. Ese acomplejado de Sarbón se lo tenía muy guardado, comentó Hinju para sí mismo, viendo de reojo el desarrollo de ese combate mientras luchaba contra un numeroso grupo de soldados saiyanos, bombardeándolos con ráfagas de ki desde el cielo. Sí, es más fuerte que yo, el rastreador me lo indica. Pero le falta estilo. Sigue sin ser apto para ser la mano derecha del Lord Freezer. Odio admitirlo, pero detesto esta forma porque arruina mi belleza, pero si ese es el precio para acabar con ustedes, miserables monos. Que así sea. Sarbón gritó, preparándose para el tercer round. En un instante, Sarbón cargó hacia Paragus y Hala y los derribó fácilmente con una embestida de su robusto cuerpo, mandándolos a volar, pero Sarbón no se detuvo y los persiguió.
Hala fue la primera en recomponerse e intentó atacar a Zarbon, pero él fue mucho más fuerte y bloqueó cada uno de sus ataques antes de impactar los suyos propios, sacándole sangre a Hala, la cual maldecía y sin duda alguna se arrepentía de haber cambiado a Hinju como oponente, que no era tan fuerte como lo era ahora Zarbon. Cuando Paragus intentó apoyar a Hala, Zarbon lo repelió usando su poder superior para resistir sus golpes como si nada y luego lo sacó fuera de su camino con un codazo en el rostro, causando que Paragus casi pierda la conciencia, lo que anularía la ventaja numérica que tenían en primer lugar. Justo cuando las cosas parecían perdidas, un rayo de ki atravesó la cabeza de Zarbon, matándolo al instante. Sorprendidos, Paragus y Hala miraron hacia arriba y observaron a ciertas personas descendiendo hacia ellos. No puedo creer que hayan tenido dificultades con una basura como esa. ¿Eres tú, Seripa?, dijo Hala con desdén. Si no fuera por Seripa que la superaba ampliamente, ella misma sería la Saiyana más fuerte de toda su especie, y saber que no era tan fuerte era un gran golpe a su orgullo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ustedes dos que son de las figuras más importantes para nuestra sociedad estaban perdiendo, así que no podíamos dejar que fueran humillados, o eso bajaría la moral de nuestra gente, así que finalmente decidimos intervenir. ¿No es así, Leek? Seripa miró hacia su costado, observando a su compañero que se estaba encargando de eliminar al último oponente. Correcto. Además de este modo, viendo a sus hombres más poderosos ser derrotados en un instante, será un golpe duro para el ejército de Freser, porque aún hay guerreros más fuertes que nosotros. Respondió Leek casualmente mientras apuntaba la mano hacia Hinju. ¿Quién eres? Hinju miró aterrado al Saiyano que había llegado de repente al campo de batalla, notando cómo los números de su rastreador subían y subían. Ni siquiera alcanzó a leer su verdadero poder porque el dispositivo se destruyó debido a una sobrecarga, y antes de poder reaccionar, fue desintegrado por un ataque ordinario de ki de Leek. ¿Y por qué diablos se tardaron en aparecer cuando pudieron hacer esto desde un inicio? Despotricó Hala, mirando cómo ellos dos se comportaban demasiado tranquilos para estar en medio de una guerra. ¿No se supone que a los Saiyanos nos encanta pelear? Si nos hacíamos cargos, hubiese sido aburrido y dejaría un mal sabor de boca, pero tampoco quisimos intervenir porque no nos interesaba pelear con debiluchos. Explicó Seripa descaradamente, encogiéndose de hombros. De hecho fuimos a comer. Leek agregó con una sonrisa satisfecha. Por cierto, ¿dónde está Dovak y los demás?, preguntó Paragus. Aquí estoy. Dovak descendió del cielo acompañado por Turles, sosteniendo a una muy herida y dañada Bonju. La salvamos antes de que fuera asesinada por los soldados saiyanos. ¿Y por qué mantuviste con vida a un enemigo? Dígame, Paragus, ¿cuántos que valgan la pena siguen con vida aquí?, replicó Dovak. He estado analizando la situación desde que empezó la guerra y me di cuenta de que Freser no ha aparecido, y eso es porque él no planea bajar, creyendo que su ejército es más que suficiente para vencernos. En ese caso, necesitamos provocarlo, sin embargo, no podemos llegar a él porque se encuentra en su nave fuera de la órbita del planeta. Por ese motivo, usaremos esta inútil para que llame a Freser. Turles esbozó una sonrisa confiada, despertando a Bonju con un par de bofetadas dolorosas. Despierta, gorda. Queremos que llames a Freser a través de tu rastreador y le des un reporte lo más dramático posible. No lo haré. ¿Qué ganaré a cambio?, cuestionó Bonju, tratando de reincorporarse, pero las heridas eran demasiadas y el agarre de Turles era muy fuerte. Me van a matar después de todo. Eres bastante inteligente. Sí, así es, te mataremos, pero aquí está la diferencia. Si cooperas, te daremos una muerte rápida, si no lo haces. Bueno, te dolerá mucho, contestó Turles con una expresión siniestra, dejando a su imaginación las cosas que podrían sucederle a Bonju. No te tengo miedo. Pero a pesar de sus palabras, Bonju no pudo evitar tragar saliva, sabiendo que podría esperarle un destino fatal si hacía enojar a todos los Saiyanos cerca. ¿Crees que esto se trata de tener miedo o no? Independientemente de tu estado de ánimo, es algo que sucederá. Pero si no te importa, bueno, supongo que solo te cortaré en pedazos pequeños empezando desde abajo hacia arriba.
Turles alzó la mano, manifestando una cuchilla de ki resplandeciente alrededor de su brazo, la cual fue acercando a los pies de Bonju para cortarla, tal como lo había prometido. Espera, detente. Está bien, lo haré. Llamaré a Freser. Cedió Bonju, rindiéndose ante el miedo tras sentir el calor de la cuchilla de ki cerca de sus pies, a punto de cortar sus dedos y sabiendo que eso solo sería el inicio. Perfecto. Dijo Turles con una sonrisa triunfante, retrocediendo unos cuantos pasos mientras hacía desaparecer la cuchilla de ki. Adelante, llama a Freser, gorda. Ese sí. Bonju asintió torpemente varias veces mientras encendía su rastreador. Aquí la soldado Bonju. Hay un reporte que debo hacer con urgencia. Todas, absolutamente todas nuestras tropas han sido eliminadas. Solo quedo yo con vida. Kui, Tagoma, Shizami, los hermanos Sabo y Kado, Sarbon así como las fuerzas especiales Hinju incluyendo al capitán fueron asesinados. ¿Es eso cierto? Preguntó la voz al otro lado de la línea. Lo es. Por favor, llamen a Lord Freser. Pasaremos la información, gracias por el reporte. Trata de sobrevivir lo más que puedas. La voz sonó con bastante indiferencia por su vida, cortando la comunicación de inmediato. Lo único que les importaba era el estado de la situación, no la vida de un soldado que estaba condenada. Listo. Ya hice lo que me pediste. Habló Bonju, mirando de reojo a Turles. Muy bien, gracias por tus servicios, ya no te necesitamos más aquí. Turles apuntó la palma de su mano hacia ella y disparó una poderosa ráfaga de ki, desintegrándola en un instante. Bueno, ahora solo queda esperar. Dovak se cruzó de brazos y soltó un suspiro, manteniéndose completamente indiferente hacia las crueles acciones de su hermano. Después de todo estaban en medio de una guerra. Mientras tanto, fuera del planeta Vegeta, en la nave principal del ejército de Freser, estaba sucediendo un gran caos después del informe de Bonju sobre la derrota de todos sus soldados más fuertes. Lo confirmaron cuando intentaron comunicarse con algunos de ellos, pero las señales en sus rastreadores se habían perdido, probablemente porque fueron destruidos durante la pelea antes de ser asesinados. El pánico se hizo más grande cuando ninguno de las fuerzas especiales Hinju pudo ser contactado, ni tampoco Sarbon, quien en ese punto era alguien a considerar para la UIC. Naturalmente, los pocos soldados que quedaban eran bastante débiles y funcionaban como simples trabajadores para distintas labores dentro de la nave. Uno de ellos fue el desafortunado de tener que entregar las malas noticias a su jefe, entrando bastante agitado y temeroso dentro de la cabina principal en la que se encontraba Freser y sus consejeros. Lord Freser. Tenemos malas noticias. Todas las tropas que fueron enviadas a la superficie del planeta Vegeta han sido derrotadas. No queda ni una sola con vida. Informó el soldado. ¿Cómo? A pesar de su normalmente comportamiento calmado y sereno, Freser no pudo evitar abrir ligeramente los ojos al escuchar las noticias, pues eso significaba que sus guerreros de mayor confianza fracasaron, algo que parecía inaudito. ¿Es eso cierto? ¿Qué hay del capitán Hinju? No, tampoco pudimos comunicarnos con él. Perdimos la comunicación con todos. Esos malditos monos. Freser gruñó, apretando los puños mientras perdía la compostura. Enterarse de eso era un golpe bastante duro, no solo para su orgullo, sino para su organización. Lo admito, los he subestimado, pero ya no más. Yo mismo me haré cargo de ellos. ¿Qué es lo que piensa hacer, Lord Freser? ¿Va a luchar contra ellos personalmente? Preguntó Berry serena, imperturbable ante el arrebato de su superior. Ellos no merecen ese honor. Freser, sentado dentro de su vehículo volador, se dirigió hacia el exterior de la nave, saliendo a través de las compuertas que se abrían lentamente hasta que él por fin quedó flotando en medio del espacio exterior, con vista hacia el planeta Vegeta debajo suya. Sin pensarlo dos veces, el emperador del mal levantó únicamente un dedo y comenzó a cargar una poderosa pero pequeña esfera de energía, la cual comenzó a volverse cada vez más grande hasta alcanzar el tamaño de un pequeño astro. Tras alcanzar el tamaño deseado, Freser la arrojó hacia el planeta Vegeta, esperando su destrucción inmediata y de esa forma eliminar a todos los Saiyanos juntos. Pero inesperadamente no fue así.
En la superficie del planeta Vegeta, donde se encontraban la mayoría de guerreros saiyanos, tras derrotar al ejército de Freezer, todos observaron la masiva bola de energía que se dirigía hacia ellos. Aquellos que no necesitaban rastreadores sabían a quién pertenecía ese ki, mientras que los saiyanos con dichos dispositivos leyeron cifras inmensas provenientes de ese ataque. Ese malnacido de Freezer intenta destruirnos sin siquiera bajar a pelear. ¿Qué vamos a hacer? Es mucha energía. Hala miró preocupada a Dovahki y al resto, sabiendo que ese poder tenía la capacidad para destruir el planeta entero. Nada, no haremos nada. Respondió Dovahki con una actitud calmada y relajada, cruzado de brazos, cosa que confundió bastante a la reina, así que Dovahki decidió dar una pista más. El planeta lo hará por nosotros. ¿De qué demonios estás hablando? Este no es momento para bromas ni adivinanzas. Imaginaba que Freezer era capaz de hacer algo tan rastrero y cobarde como esto, así que tomé mis precauciones con anticipación. ¿Recuerdas que te dije que usaría las esferas del dragón para asegurar la supervivencia de nuestro planeta? Bueno, eso hice precisamente. Con una sonrisa, Dovahki observó el resultado de su deseo. Tan pronto la bola de energía hizo contacto con la superficie del planeta Vegeta, esta se desvaneció en la nada, o mejor dicho, pareció haber sido absorbida, ya que el suelo brilló momentáneamente antes de restablecerse y volver a la normalidad. Ahora Freezer no tiene más remedio que bajar a pelear.